Bueno, ok, volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fenómeno. No, un problema para volver, no sé. Bueno, ahí está Gustavo Paniagua, que me había llegado tu trabajo, ahí te lo devolví, estaba bien, me acuerdo. Bueno, el tema de los... voy a compartir la pantalla nuevamente. A ver, Profe, sí. yo con el tema de los trabajos, yo la materia ya la cursé el año pasado, la había aprobado. Sí, bueno. Pero bueno, ahora estoy desistiendo porque la verdad me gustó la clase. Bueno, está Todavía bien. no los hice, pero lo voy a hacer ahora en las vacaciones y se lo mando. Sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno, no, lo que yo decía es que eh, desde más o menos del año 620 al 730 de la época cristiana, o sea, estamos hablando de hace, qué sé yo, 1400 años, los árabes se expandieron, ocuparon casi durante 800 años España, Portugal, todo el norte de África, la península arábiga, por supuesto, que es donde salieron, y bueno, y realmente hicieron trabajos muy importantes, ¿no? Ahora, digo esto porque en general se los... a ver, durante el periodo de la Edad Media, históricamente, la verdad que la civilización europea, de la cual nosotros somos herederos, casi desaparece, digamos, ¿no? Porque todo el... Vieron que hay un periodo histórico que se llama Renacimiento, que es a partir de donde está Copérnico, Galileo, digamos, ¿no? Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque había algo que había muerto y renació. Y lo que había muerto fue la cultura greco-romana, con la caída de Roma. Fundamentalmente la cultura de los griegos, porque los romanos no produjeron mucho conocimiento más, era un gran imperio militar. Sí, hicieron máquinas de guerra, caminos, acueductos y un montón de cosas, pero filósofos naturales, porque el científico es un filósofo natural, es aquel que piensa cómo actúa la naturaleza. La palabra ciencia es recién de mediados del siglo XIX. Filósofo natural. Galileo fue un filósofo natural, Huygens fue un filósofo natural, Newton fue un filósofo natural, Kepler fue un filósofo. ¿Se dan cuenta? Estos tipos eran filósofos naturales. Bien. Estuvo esa cultura genial de los griegos, esa filosofía, esas cosmologías, a punto de desaparecer, y fueron los árabes los que encontraron en la Alejandría, sobre todo, una cantidad de textos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, demás, que los tradujeron al árabe y después se tradujeron del árabe al latín y después del latín a las lenguas romances que se llaman, ¿no? Como el inglés, el francés, el español. Si no, hubiéramos perdido todo eso. Ahora, esto lo quería destacar, por un lado. Y que además, fíjense el sistema de numeración arábigo, que es el que usamos. Ustedes conocen el sistema de numeración romano. Hagan la cuenta de dividir 1578 dividido 315 en número romano. ¿Se dan cuenta? La facilidad también del símbolo. O sea, muchas veces el mismo idioma o la misma grafía, eso se estudia en una materia que se llama semiótica, es importantísimo, porque da facilidad para trabajar en vez de dificultad. No sé si me entienden. Es muy importante eso. Y Profesor, sí. profe, pero los números árabes son distintos, obviamente, ¿no? Son otros, no son como los que tenemos. Los que nosotros usamos se llaman así, no, numeración arábiga, son los nuestros. Que en realidad también ellos los tomaron en gran parte, aunque modificaron algo, pusieron el cero, de los hindúes, de la India. De la India. Ah, Sí, está sí. bien. Sí, sí.
Lo que ellos tienen es una grafía distinta para escribir las palabras, ¿no? Es decir, como los chinos, los japoneses o otros que tienen, nosotros usamos las letras alfabéticas de Occidente, digamos, ¿no? Que vienen del latín, que vienen de los romanos fundamentalmente, la escritura. Pero los números los llamamos números arábigos, pero tienen un origen en la India igual. Pero no nos olvidemos que los árabes en su expansión llegaron hasta el norte de la India. Es decir, había un gran conocimiento que acumularon los griegos y se perdía si no fuera por esta cadena de transmisión de los árabes, que además produjeron también conocimiento propio. Y esto es importante. La alquimia es un término árabe. Alcohol también, todo lo que empieza con A, incluso usamos almohada, aljibe, azúcar, son todos términos árabes. Y álgebra, algoritmo, hay muchísimos términos. Y el cero fue una incorporación también, que incluso estuvo en la matemática maya, porque fíjense lo que pasa con el cero. Los griegos en su filosofía no podían entender la no existencia. O sea, que algo no exista es como una contradicción en sí misma. No, el vacío no puede existir para los griegos. ¿Por qué no puede existir el vacío? Porque la nada no puede existir. Y el cero es la nada, entonces no puede existir. Ellos en su matemática no tenían el cero, que es tan importante para el sistema de numeración decimal. Bueno, ahora con esto también les voy a decir que durante los 1000 años de la Edad Media, que van desde la caída de Roma en 474 hasta el descubrimiento de América en 1492, son prácticamente 1000 años que dura la Edad Media, en donde, salvo por este resplandor de los árabes, no hubo un avance del conocimiento, más que el que había en los griegos. Fíjense la importancia de los griegos, que no solo fueron los primeros filósofos naturales y a mirar el mundo de una manera distinta, que sino también la mayoría de los términos que hay en medicina vienen del griego. La mayoría de los términos que hay en medicina. Por ejemplo, para decir algo, ¿no? En el oído nosotros tenemos unas pequeñas piedritas que actúan como nivel y que forman parte del sistema de equilibrio que tenemos. Cuando alguien se marea y demás, esas piedritas se llaman otolitos. Otolitos. Oto es del griego, que es oído. ¿Vieron cuando uno tiene otitis? Bueno, el término oto es oído en griego. Y lito en griego es piedra. Una litografía es una grafía sobre una piedra. Es decir, otolito es una piedra en el oído, que es justamente lo que es. Por supuesto es infinita, es pequeñísima. Pero así hay un montón de términos médicos que provienen del griego antiguo. Por eso, en una época, hace muchos años, antes que yo cursase la escuela secundaria, había colegios en donde se enseñaba griego y latín. Pero griego no para hablarlo, sino para conocer el significado de las palabras. Lo que dije, la palabra átomo, sin parte. Tomo es parte. Y a significa sin. Sin parte, ese es el átomo. Bueno, y esto. Bueno, ahora vayamos a lo que más interesa a un profesor de física, que es, comenzando históricamente, interesa conocer que Aristóteles tenía una física que era esa física de la intuición que no funcionó, no funcionaba. Y el quiebre se da con Galileo y con el principio de inercia. El principio de inercia, como dije a ustedes,
estuvo elaborado por Giordano Bruno, por Galileo y por Descartes, para tratar de demostrar que la Tierra podía moverse, para tratar que la Tierra giraba y alrededor, que podía girar y podía trasladarse. Es decir, que el principio de inercia nace como una necesidad astronómica, no como una necesidad de la física, como una necesidad astronómica. Ahí nace el principio de inercia. Pero bueno, ¿qué pasa con Galileo? Que Galileo usa el razonamiento para, como les dije antes, llegar al principio de inercia y decir, bueno, yo arrojo una bocha, ¿cuándo se va a detener? Y sí, mire, arrójela, mire, se detiene y no más. Entonces el tipo hace la extrapolación mental y dice, no, si el piso no tiene rozamiento, si la bocha no tiene rozamiento, si no roza con el aire, se va a mover con movimiento rectilineo hasta el infinito. Pero es una extrapolación mental. Cuando Galileo ve oscilar una lámpara en la catedral, estaba con su amigo que se llama Guidobaldo de Almonte. La ven esta diapositiva, ¿verdad? ¿La ven la diapositiva? Sí, ¿La ven? Sí, la de la que Galileo, sí. Galileo Galilei, 1562, 1642. Correcto, Bien. correcto. Miren qué casualidad. 1642 es el año que muere Galileo y ¿saben quién nace en ese año? Isaac Newton. Miren, que fue el continuador de Galileo. Nace Newton el año que muere Galileo. Nada más. Bueno, estaba con su amigo Guidobaldo de Almonte y ven que la lámpara de la catedral allá arriba oscilaba, ¿no? Y entonces Guidobaldo de Almonte le dice a Galileo, mira, se va a parar, porque veo que cada vez tiene una amplitud menor hasta que se para. Bueno. Y Galileo le dice, sí, se para porque hay rozamiento con el aire y con el lugar donde el péndulo, donde esa araña está colgada, tiene un rozamiento con la parte de donde está colgada, del eje donde está colgada, pero si no fuese por eso no se para nunca. Y el otro no le cree. ¿Y cómo me lo demostrás? Y yo no lo puedo demostrar, dice Galileo, porque no tengo forma de eliminar el rozamiento. Pero si no hubiese rozamiento no se pararía nunca. Otra experiencia mental. Pero además ve otra cosa, Galileo. Toma el tiempo del periodo de la lámpara. Es decir, el tiempo que hace una oscilación completa, que va y vuelve. Y si bien ve que cada vez son las oscilaciones más pequeñas en ángulo, el tiempo que tarda en ir y volver es el mismo. Y de ahí saca la ley del isocronismo pendular. Para pequeñas amplitudes, el periodo se mantiene constante. O sea, miren, Galileo usa dos cosas. Un razonamiento, una extrapolación mental, la de que si no hubiese rozamiento no se para nunca. Pero por otro lado, mete la experiencia y la observación, porque ve, observando atentamente, que tarda el mismo tiempo en ir y volver, es decir, el periodo es constante. Eso lo va a usar luego un contemporáneo de, no tan más contemporáneo de Newton que de Galileo, Christian Huygens, el de la teoría ondulatoria de la luz, para construir el primer reloj a péndulo. Porque Huygens dice, bueno, si el péndulo tiene un periodo constante, si yo uso un péndulo y hago mover un engranaje, se va a mover con velocidad constante porque el periodo es constante. Y si eso mueve una aguja, eso va a ser un reloj. Porque el reloj lo que necesita es que una aguja se mueva con velocidad constante. Ahí tienen otro grande, Christian Huygens, que construye el primer reloj a péndulo. Y además Christian Huygens, un genio porque justamente observó que
la luz no era un fenómeno de partículas como suponía Newton, porque Newton creía que la luz eran partículas chiquitas, lo mismo que Descartes. Y Huygens dice, no, tiene que ser una vibración del éter. En aquel momento se pensaba que el éter era un ente que no se observaba, pero que existía. Bien, entonces después dice, el principio de inercia Galileo circular. Algunos dicen que Galileo lo que dijo es lo siguiente: si yo arrojo una bocha sobre la superficie de la Tierra, giraría alrededor de la Tierra sin detenerse nunca. O sea, una especie de inercia circular. Bueno, puede ser esto, porque justamente el argumento de la torre que él refuta es justamente cuando la torre se mueve junto con la Tierra en un movimiento circular y la piedra que va cayendo sigue esa circularidad. Pero independientemente de esto, el que lo expresa en palabras tal como lo conocemos hoy en día y como se lo recitamos a nuestros alumnos, es Isaac Newton. Isaac Newton, en su famoso libro Los principios matemáticos de la filosofía natural, lo primero que pone es el principio de inercia y dice, todo cuerpo en reposo permanece en reposo, a menos que actúe una fuerza, etcétera, etcétera. Por eso se le atribuye a Newton, pero tiene un precedente Newton que en Galileo. Bien. Galileo platónico mecanicista, es un poco las dos cosas Galileo, como les dije. O sea, es platónico en el sentido de que usa la mente para hacer experiencias que no se pueden constatar, como la del principio de inercia o que el péndulo ideal que nunca se para, porque no se puede eliminar el rozamiento. Pero por otro lado, es un tipo que observa y mide y que utiliza la caída de los cuerpos sobre un plano inclinado para sacar, ¿qué cosa? Las leyes de la cinemática, lo primero que le enseñamos a nuestros alumnos. La cinemática, el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que los producen. Que eso ya es la dinámica. Pero justamente experimenta, ¿qué hace? Hace planos inclinados, deja correr bolitas, toma tiempos y puede sacar algo que es fundamental y que es la piedra basal de la física y diríamos casi de todas las ciencias naturales. Galileo observa que en la caída de un cuerpo, ¿sí?, las distancias recorridas en la caída, él no puede estudiar la caída vertical porque es muy rápida y no tiene cronómetro, no tiene el celular que mide o un cronómetro que mide con la centésima de segundo. Pone planos inclinados, toma alturas y en un plano inclinado obviamente va aumentando la velocidad. Cuando llega al piso y va sobre el plano horizontal, ahí se mantiene constante la velocidad, pero va aumentando la velocidad y se da cuenta que el aumento de la velocidad es proporcional al tiempo y que las distancias recorridas en una caída libre son, o en un plano inclinado, son proporcionales al cuadrado de los tiempos. La fórmula de distancia, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. O la velocidad, aceleración por tiempo, si la aceleración es una constante, la velocidad es proporcional al tiempo y la distancia proporcional al tiempo al cuadrado. Cuando descubre esto Galileo, dice lo siguiente, y que es, esto hay que grabarlo en piedra. La naturaleza me habla en un lenguaje matemático. Él se da cuenta que la caída de los cuerpos obedecen a regularidades que las puede expresar en leyes en forma matemática. Fíjense, este es el nacimiento de lo que se llama la física moderna o la ciencia moderna. Descubre Galileo que
en el universo, o que la naturaleza, perdón, que la naturaleza no actúa de cualquier manera. Actúa de una manera que se la puede escribir en leyes con carácter matemático. Y esas son las leyes que enseñamos en la cinemática a los alumnos. Y a los alumnos le enseñamos en cinemática que hay una gran constante. Fíjense que es la aceleración, o la velocidad si es el movimiento uniforme, o la aceleración si es una caída libre o caída en un plano inclinado. Pero fíjense la otra importancia que tiene Galileo cuando observa la caída de un cuerpo. Cuando cae un cuerpo, está aumentando la velocidad, está cambiando la posición, o sea, todo cambia. Pero hay algo que no cambia en la caída de un cuerpo, y que es lo más importante y que define a ese movimiento, que es la aceleración, o sea, la tasa de cambio de la velocidad. Es decir, la manera en que cambia la velocidad con el tiempo, eso es constante. Eso es lo que llamamos aceleración y es lo más importante del movimiento de caída. O sea, lo que en apariencia, yo lo que observo es que un cuerpo cuando cae está variando todo. Varía su posición y varía su velocidad. Va en aumento la velocidad y la posición es cada vez distinta. Pero por detrás de eso está lo fundamental físicamente. Lo que no cambia, que es lo que llamamos aceleración. ¿Se dan cuenta? Bueno, estas cosas hay que decir. Que detrás de lo que vemos como cambio, hay algo más importante y que es constante. Y este es un magnífico ejemplo para eso. Pero miren, este ejemplo se puede replicar muchas veces, hasta en las personalidades de la gente. En psicología se puede aplicar. Porque nosotros vemos de repente que el comportamiento de una persona cambia, pero profundamente en él, en todas las personalidades, hay algo que no cambia y que es lo que nos define más que cualquier otra cosa. O yo puedo actuar de una manera un día, de otro día de otra forma y demás, pero en el fondo hay algo que me define a mí como ser humano y que es lo más importante, lo que no cambia, como rasgo fundamental de una personalidad. En todas las leyes físicas, leyes naturales, hay variables, pero no se olviden que por detrás de eso hay constantes. En general, con cualquier fórmula, hay variable, fuerza, masa por aceleración, varía la fuerza, varía la aceleración. Sin embargo, la masa es constante. Y que es muy importante. Porque si no, variaría digamos, lo que vale la aceleración, manteniendo la fuerza constante, por ejemplo. Bueno, en la fórmula de gravitación universal, sí, hay un producto de masas, distancias y demás, las masas pueden variar, la distancia también, pero está todo gobernado por una constante que es la constante de gravitación universal. Y en electricidad lo mismo con la ley de Coulomb. Pero justamente las fuerzas de atracción gravitatoria entre dos cuerpos pequeños es despreciable. ¿Por qué? Porque la constante G de gravitación universal es muy pequeña. Es del orden de 10 a la menos 9, menos 11. En cambio, en cargas eléctricas, no. Por pequeña que sean las cargas, se atraen o se rechazan. Y es fácil observarlo. ¿Pero por qué? Porque la constante K de la ley de Coulomb tiene un valor de 10 a la novena, muchísimo más elevado. La constante de gravitación universal, G mayúscula, es del orden de 10 a la menos 11. En cambio, la constante de Coulomb es del orden de 10 a la novena. Entonces, las fuerzas eléctricas son muy grandes y las fuerzas gravitatorias son muy pequeñas. A menos que una masa sea gigantesca, como es el caso de la Tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, también por eso, cuando uno pone una fórmula,
No es cuestión de poner y dejar. Sí, vale tanto. No. Si explico la ley de Coulomb, tengo que decir, momentito, la constante, experimentalmente, esta constante K de ley de Coulomb. Y tiene un valor muy grande, 10 a la 9. Y eso, justamente, en la naturaleza, las cargas eléctricas se atraen o se rechazan, obviamente de acuerdo al signo, pero puedo observar muy fácilmente con pequeñas cargas cómo se atraen o se rechazan. En cambio, yo tengo esta lapicera y esta goma, y digo, bueno, hay atracción gravitatoria entre estas dos, porque son dos masas, hay una distancia que las separan y hay una fuerza de atracción. Bueno, calculen la fuerza de atracción entre esta goma y este marcador. Bueno, es la constante G por la masa del marcador, por la masa de la goma dividido la distancia al cuadrado. Son masas muy chiquitas. Si la multiplicamos por G, que tiene un valor de 10 a la menos 11, me da una fuerza de atracción tan pequeña que obviamente nunca voy a comprobar que se puedan atraer. ¿Se dan cuenta? Pero con dos cargas eléctricas o dos imanes no pasa eso. Los veo que se atraen o se repelen. Esto es importante también, ¿no? Cuando uno enseña electricidad, de comparar el campo gravitatorio con el campo eléctrico. Finalmente acá dice si se subió a la torre de Pisa. Y miren, hubo un historiador de la ciencia, Alexander Koyré, un ruso, ya murió hace mucho, que dijo que Galileo no se subió a la torre de Pisa y tiró dos cuerpos y que cayeron al mismo tiempo. Porque en realidad, cuando yo arrojo dos cuerpos, supongamos una esfera grande, pesada, y una bolita chiquita, hay más fuerzas, además de la de atracción gravitatoria, del peso. Hay fuerzas como por ejemplo la del empuje del aire. Y hay fuerzas de rozamiento con el aire, fuerzas una fuerza de rozamiento, por ejemplo, crece con el cuadrado de la velocidad y también crece en función del radio de un cuerpo. O sea, hay fuerzas de empuje del aire y de rozamiento, además del peso. Y si hacemos las cuentas, nos damos cuenta que la más grande y de mayor radio y más pesada va a caer un poquitito antes que la livianita, que la chiquita. Claro, que si hacemos la experiencia en el vacío, caen al mismo tiempo las dos. Pero, ¿qué es lo que pensó Galileo? O sea, Koyré dice, no, porque si se hubiera subido a la torre de Pisa y se observa que la de mayor peso va a caer un poquito antes que la otra. Entonces no hizo esa experiencia. La experiencia que hizo fue mental. El tipo dice, yo tengo una bocha grande, una chica, una bocha grande, y supongamos, al lado tengo la mitad de esa bocha, el peso de la mitad. ¿Por qué va a caer distinto? Porque si la grande la parto en dos, también tendría que caer en conjunto con la otra, es decir, o sea que hizo como una extrapolación mental y se dio cuenta de que tenían que caer al mismo tiempo. Por eso dice que no se subió a la torre de Pisa. Pero bueno, eso es una leyenda. Ahora, acá está puesto en esta diapositiva aquello que yo les acabo de decir. Lo que varía y permanece constante es la importancia de las constantes. En la caída de los graves es la aceleración. Y eso es constante. A pesar de lo que uno observa, es que varía la velocidad y que varía el tiempo. Y la naturaleza nos habla en su idioma, que es la matemática. Leyes de carácter. ¿Saben cuándo la alquimia, creo que eso se lo dijo Alicia Seferian, la alquimia era una cuestión esotérica, mágica? Y en realidad, ¿ustedes están viendo la pantalla compartida?
Sí, sí. Sí, Ah. sí, profe. ¿Sí? Bien. A ver si yo, esperen, puedo, porque volví a, bueno, mostrar video en cuadrícula. Estamos viendo el Power, profe. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. No, porque volví a, ¿cómo se llama? A que me desapareció, a ver si pongo regresar. O de acá, a ver, espera un poquito, ¿eh? Ahí. Bueno, estaba, discúlpenmelo, porque esto me... ¿Qué es lo último que les estaba hablando recién? Eh, ah, estaba, a ver, esperen que, no, acá, ahí. El Power, sigo con el Power ahí. Bueno, ¿lo ven, no? El Power. Sí, dice Galileo entre Sí, Parmenides y Heráclito. ahí está, bueno, ahí regresé. Estas dos cuestiones, sí, lo de Parménides y Heráclito, porque entre los filósofos griegos había uno que era Heráclito, que dice que todo cambia constantemente, tiene una famosa frase que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Bueno, porque corre el agua, entonces no es el mismo río, ¿no? Mientras que Parménides es aquel que dice que detrás del cambio está lo que es constante y que es lo más importante. Así que en función de Parménides, Galileo también construyó la cinemática, fijándose en las cosas que permanecían constantes y que él descubrió y que fue la aceleración. Bueno, respecto de Galileo, y claro, Galileo, miren, hay un libro muy lindo de un amigo mío ya fallecido, Guillermo Boido, que se llama Noticias del planeta Tierra, de AZ Editora. Noticias del planeta Tierra. Y ahí explica muy bien todas estas cuestiones de Galileo, con Newton también, porque hoy lo que vamos a hacer nosotros es, ahora que nos faltan 6 minutos, termina, vuelvo a entrar 10 minutos más y listo, y los libero. Profe, algunos Sí. capítulos los leímos el año pasado. Bien. Perfecto, bueno. Y trabaja mucho con Galileo, porque, bueno, habla sobre la revolución científica, porque esto que estamos viendo con Galileo es, y lo de Copérnico que planteó el heliocentrismo, es lo que llama revolución científica. Es una nueva manera de... Porque ¿saben qué? Esto es la base de la física posterior, la de Newton, y después de esa se construyó la electricidad, con Maxwell, con Faraday, con Ampère, y después se construyó la termodinámica. Todas, ¿por qué digo esto? Son hijas de la mecánica. Porque en todos ellos, en los que hicieron la termodinámica, que fue posterior históricamente, la electricidad lo mismo, es posterior a la mecánica, todos buscaban leyes de carácter matemático que rijan los fenómenos, y ahí pudieron construir la física que tenemos, que es la madre de la tecnología. Porque nosotros no podríamos en este momento estar viéndonos si no existiesen las leyes de Maxwell, que son las leyes básicas del electromagnetismo, con las cuales se crea la tecnología que estamos teniendo. Pero las leyes de Maxwell, ¿por qué Maxwell hizo leyes? Porque sabía que ante los fenómenos eléctricos había que descubrir leyes matemáticas que rijan los fenómenos. ¿Se dan cuenta?
Y la física de hoy en día sigue estando sobre ese mismo paradigma, en encontrar leyes matemáticas que rigen los fenómenos. Y la alquimia, eso es lo que decía, la alquimia se transforma en química cuando Lavoisier, leyendo a Newton, se da cuenta que no se puede andar mezclando así a prueba y error los elementos. No, tiene que haber leyes. Y la primera que descubre es la ley de conservación de la masa. Y después viene la ley de las proporciones múltiples, etc. Ahí, de la alquimia, nace la química, cuando se dan cuenta que tiene que tener el mismo método de trabajo que tiene la física. Observar los fenómenos, experimentar y sacar leyes matemáticas que tengan predicción. Y eso es lo importante. Bueno, finalmente, para terminar con Galileo, digamos que tuvo que luchar muchísimo. Tuvo que luchar contra concepciones herméticas que significan mágicas, digamos que había. Un criterio de autoridad que venía de Aristóteles y también de la Biblia, porque en la Biblia, en muchos lugares, en el Antiguo Testamento, dice que Dios creó al mundo y lo puso fijo en el medio del universo. Entonces, que la Tierra esté fija no solo era una cuestión de Aristóteles, que es prebíblico, porque es 300 años antes de Cristo, sino que la Iglesia, la Biblia, que es, digamos, el dogma fundamental de la iglesia judeo-cristiana, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice en varios lugares, se interpreta que Dios colocó al mundo en el centro del universo. Y fijo, que no se podía mover. Entonces cuando Galileo dijo eso, que se podía mover, y cuando Giordano Bruno lo dijo, y no se arrepintió Giordano Bruno, lo quemaron. Y Galileo fue a juicio. Y si decía si hacía lo mismo que Giordano Bruno, también lo quemaban. Entonces el tipo prefirió retractarse. Pero a pesar de que se retractó Galileo, y no sé si lo saben, pasó los últimos 9 años de su vida preso. Una prisión domiciliaria, porque ya tenía 70 años. Pero estuvo preso. Murió preso Galileo, en prisión domiciliaria, por aquello que había tratado de demostrar que la Tierra podía moverse. ¿De acuerdo? Entonces de ahí la importancia. El conocimiento no ha sido fácil de obtener para la humanidad, porque hay que luchar, como hicieron los griegos, contra ideas preestablecidas, que eran la mitología, los mitos, y luego Galileo y demás tuvieron que luchar contra dogmas, en este caso religiosos, y dogmas científicos, porque la ciencia en ese momento era la aristotélica. O sea que Galileo tuvo que luchar contra los prejuicios aristotélicos, contra la física aristotélica y contra el poder de la Iglesia, que era muy grande, por supuesto, en aquel momento. Entonces, cuando uno enseña la cinemática que creó Galileo, cuando uno enseña el principio de inercia, estas cosas no hay que dejarlas pasar así nomás porque sí. Porque esto enseña a nuestros alumnos de que el conocimiento no es fácil de obtener y que cuando se produce un conocimiento nuevo, no se acepta inmediatamente. La misma comunidad científica no aceptó inmediatamente la ley de la relatividad de Einstein, ni la teoría de los cuantos de Planck. Inmediatamente no, pasó mucho tiempo. Bueno, ahora que se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. Que si no podemos, armo una reunión instantánea y se los mando por el WhatsApp. Pero creo que vamos a ir con el mismo link. Aguántenme 10 minutos más. Después esto está grabado y les voy a pasar el link de la grabación. Así estamos. Y